Queridos hermanos, llegamos al último tema de los vinculados con la vida de Pablo como ejemplo de misión, de vida cristiana, de seguridad, de comportamiento, de ejemplaridad. Para eso os invito a una lectura del capítulo 4 de la carta segunda a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 6 y 7, primeramente. Dice Pablo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Versículo 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Versículo 22. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Pablo fue llamado a salvación en el camino a Damasco. Allí se encontró con Cristo y allí el Espíritu de Dios transforma, regenerando la vida del apóstol Pablo. De perseguidor a perseguido. De luchador contra la iglesia a fundador de iglesias, consolidador de la obra y un hombre ejemplar en cuanto a servicio y a trabajo. Cristo había cautivado de tal manera a Pablo que aquello que era de valor para él, como escribe en una de sus epístolas, aquello que era de valor para él en el pasado lo deja como si fuese algo sin valor, algo estéril totalmente. El texto dice: lo he considerado como basura, con un propósito, por una razón, para ganar a Cristo. Cristo es el núcleo de la vida de Pablo. Quiero comenzar a recordar esto primeramente para mí y también para vosotros. Cristo es muchas veces un gran desconocido en la experiencia de vida del cristiano. Cantamos acerca de Cristo, hablamos acerca de Cristo, razonamos sobre Cristo, podemos definir a Cristo, podemos expresar quién es Cristo, el Verbo encarnado y todo cuanto tiene que ver con la teología de Cristo, pero eso no produce ningún resultado eficiente en la vida del cristiano. Pablo decía algo que tiene que ser mi experiencia de vida y la vuestra también, porque para mí el vivir es Cristo. Cristo era la razón de vida de Pablo, había sido el origen de su vida espiritual como la de todos nosotros. Es el núcleo de su ministerio y de su predicación, y es también su esperanza. Pablo habla de esperanza vinculada siempre con Cristo. Cuando dice: Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Ahora Pablo termina la carrera. Es interesante notar la afirmación: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Dios tiene una carrera, un tránsito, un tiempo operativo para el ejercicio de los dones o del don que Él ha concedido a cada uno. De manera que mientras podemos servir al Señor, el Señor nos tiene aquí hasta que ya haya terminado todo aquello que nos había encomendado, y entonces nos recogerá a su presencia. Mientras nos tiene aquí, es que tenemos servicio que hacer y obra que cumplir. El gran ejemplo de Cristo es evidente. En Juan capítulo 17 el Señor ora a su Padre, y la oración de Cristo es esencialmente una oración de rendición de cuentas de un siervo, y dice a su Padre: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Tú me has enviado desde el cielo con una misión, me has encomendado una obra, me has dado un tiempo para cumplir esa misión y ejecutar la obra. He terminado el tiempo, he acabado la obra.
Por tanto, el Señor va a la cruz y va a ser recogido en la presencia del Padre, ascendido a la gloria, porque había terminado su trabajo y cumplida su misión. De la misma manera Pablo, y de la misma manera cada uno de nosotros. En cierto momento de mi experiencia personal, cuando pasé por una situación enormemente compleja, conflictiva, angustiosa, yo dije al Señor: Señor, no quiero seguir. Y el Señor me dijo: aún tienes misión que cumplir, y voy a proveer de todo lo necesario para que puedas realizarla. Estoy seguro que un día concluirá la obra que Dios me ha encomendado, y entonces seré recogido a su presencia para disfrutar personalmente con mi Señor. Ahora lo que me sorprende es el capítulo o los versículos que hemos leído dentro del capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo. Es el testamento espiritual de Pablo, el último escrito de Pablo, la despedida definitiva de Pablo de su amigo, compañero, colaborador, hijo en la fe Timoteo. Y en medio de ese escrito hay algo que impacta en mi vida cada vez que lo leo. Y es que Pablo está atravesando por una situación compleja, difícil. Está preso y sentenciado a muerte, esperando que en cualquier momento se abra la puerta de la mazmorra donde está él retenido y sea llevado al lugar donde va a ser ejecutado. Y Pablo no tiene en mente otra cosa que Cristo y su obra. Es sorprendente. Si yo tuviera que atravesar por una circunstancia semejante, probablemente estuviera pensando en más cosas, acordándome de muchas dificultades, sintiendo casi una tristeza especial porque nadie me está atendiendo. Pero Pablo piensa en la obra. Ha sido llamado por Cristo para la obra. Ha sido conducido por Cristo en la ejecución de la obra. Y ahora descansa en el Señor, pero mientras tiene aliento, piensa en su obra. Hay tres cosas importantes en el capítulo. Os recomiendo la lectura y la meditación del mismo a cada uno de vosotros, pero en primer lugar está el compromiso que Pablo establece no para él, sino para su colaborador Timoteo. En segundo lugar está el informe que Pablo da a Timoteo de su situación personal. Y en tercer lugar está la despedida. Es emotivo. Cada vez que leo el capítulo tengo que guardar muchas veces silencio, porque algunas cosas que describe el capítulo son humanamente incomprensibles. Analicémoslo desde la óptica de la palabra de Dios y desde la dirección del Espíritu Santo. Primero, el compromiso. Pablo coloca a Timoteo ante una demanda solemne. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y reino. Lo coloca bajo juramento. Es una expresión típica del juramento hebreo. Cuando Cristo fue puesto bajo juramento por el sumo sacerdote, él respondió a lo que el sumo sacerdote le preguntaba. Aquí Pablo, despidiéndose de Timoteo, lo coloca bajo juramento y le dice: estás delante de Jesucristo, que va a juzgarte y va a demandarte cada uno de nosotros el resultado de nuestras acciones. ¿Y qué le dice? Versículo 2, que prediques la palabra. Este término, predicar la palabra, significa literalmente proclamar la palabra. Una cosa es la predicación, que la predicación es una expresión idiomática, un discurso sobre algún asunto, pero proclamar es presentar un mensaje no propio, sino de otro. Es el vocero real, el vocero del Rey de Reyes y del Señor de Señores, que tiene que proclamar un mensaje que no es suyo. Cuando Pablo escribe la carta a los Gálatas, hablando del evangelio que predica, dice a los lectores que el evangelio que os predico no lo recibí de hombres, ni viene de hombres, sino que lo recibí de Dios mismo. Por esta razón, cuando Pablo predica, tiene muy en cuenta de dónde procede el mensaje y advierte que cualquier variación en el mensaje del evangelio, que a veces nosotros entendemos como evangelio la proclamación del mensaje de salvación, indudablemente es así,
Pero la salvación tiene 3 niveles. La salvación para fe en justificación, primer nivel. La salvación en expresión de vida, que es la santificación, en segundo término. Y la expresión de la salvación en glorificación, que se cumplirá cuando seamos llevados a la presencia del Señor. En esta segunda etapa, en este segundo periodo de la santificación, el Evangelio proclama la normativa divina para la vida del cristiano. Cristo dijo: id a las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Y para esta misión compleja, sin duda ninguna, difícil desde la dimensión del hombre, para esta misión, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. El cristiano es embajador de Cristo. Y el propio apóstol Pablo, escribiendo la carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 20, dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros. Es decir, el mensaje que nosotros traemos es un mensaje que Dios nos ha entregado. Y como embajadores de Dios, tenemos que proclamar ese mensaje con lealtad. Hemos de aprovechar todas las oportunidades posibles en la proclamación gloriosa del Evangelio de Jesucristo. Notad lo que dice el versículo 2. Prediques la palabra instando a tiempo y fuera de tiempo. Por tanto, en cualquier momento, en cualquier ocasión propicia que Dios ponga delante de nosotros, proclamemos el mensaje del Evangelio de Cristo. Esto tiene que ver con la Iglesia también. No solamente debemos predicar el Evangelio a todas las personas que nos rodean en todas las ocasiones que nos sea posible. El púlpito de la Iglesia tiene que estar lleno del Evangelio, es decir, de la voluntad de Dios para el tiempo presente expresada en su palabra. La Biblia en el púlpito es la mayor necesidad de nuestros días, porque solo la palabra de Dios es eficaz para aquello a la que es enviada. Es el único instrumento en manos del Espíritu capaz de entrar a discernir la intimidad del hombre, la intimidad del creyente, y a cambiar, a producir un cambio. Es el único elemento que Dios utiliza para un avivamiento espiritual. Ahora, el ministro que proclama el Evangelio, Pablo se lo dice aquí a Timoteo, tiene que actuar no solo a tiempo y fuera de tiempo, sino en 3 elementos esenciales del mensaje: redarguye, reprende, exhorta. Redarguir no lo puede hacer el predicador, lo hace la palabra. La palabra toca la fibra sensible del corazón del hombre y le hace notar las diferencias espirituales que tiene su vida en relación con las demandas de la palabra. Reprender con la Biblia, no con tu criterio personal. El creyente necesita mucho más aliento que reprensión, y ninguna reprensión por parte del hombre, sino por parte de Dios. Cuando Dios reprende, lo hace con un afecto entrañable, y la palabra de Dios es el elemento imprescindible para reprender a aquel que está descarriado, que se ha apartado del camino. Nunca procures restaurar a ningún hermano que ha tropezado y ha caído con tu criterio personal, sino llevándole la porción de la palabra necesaria para la limpieza de esa suciedad espiritual. Y después de esto, exhorta. Claro, esta palabra exhortar, al menos en mis tiempos de joven, era una palabra muy compleja. Salíamos de la reunión de la mañana, el predicador se había puesto el traje de faena y había tomado el látigo en su mano y había golpeado la congregación, y además de salir curándonos las heridas del discurso, cuando nos encontrábamos, mirábamos un joven al otro y nos decíamos: vaya exhortación. La palabra tiene que ver con aliento. Venir al lado de uno para indicarle el camino necesario. Nunca dejemos de exhortar con aliento, con consolación en la palabra de Dios a los que lo necesitan. Y esto concuerda plenamente
con lo que el escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 4 y en el versículo 12 dice, cuando indica que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, actúa en el creyente. Esa eficacia de la Biblia tiene que ver con la actuación de Dios por su palabra, hablando al corazón del hombre. Quiero recordarte algo: en un mundo tan dado al subjetivismo como el nuestro, que Dios no habla a nadie a no ser por su palabra. Recibí hace unos días una pregunta de una hermana que escribía al canal y preguntaba y me decía, tú dices que Dios solo habla por la palabra, pero yo he tenido un sueño en donde Dios me habló de esto y de esto y de aquello, y estaba citándome realmente versículos de la Biblia. Por tanto, lo que Dios hizo en el sueño de esa mujer fue simplemente recordarle algo que había escrito en la Biblia. No hay nuevas revelaciones de Dios hoy. Díganlo quien lo diga. Solo Dios ha hablado por su palabra y en su Hijo, y guarda silencio para cualquier otra cosa, porque lo ha dicho todo. En su palabra, todo lo necesario para nosotros. En su Hijo, todo cuanto se puede saber acerca de Dios. Ahora, el ministro que tiene que predicar, el pastor que tiene que predicar, el maestro que tiene que enseñar, tiene que hacerlo con otras dos virtudes. Primeramente, paciencia. Segundo, doctrina. La palabra paciencia aquí significa tener un ánimo largo, anchura. Es ese brazo que se abre y siempre cabe uno más. ¿Cuánta paciencia tiene que tener el maestro con aquellas personas que después de explicarle una y otra vez la misma verdad, siguen preguntando porque dicen que no la entienden? Bueno, esto lo hizo Jesús. Jesús tuvo mucha paciencia. ¿Recuerdas aquella ocasión en que viene el maestro de la ley y le pregunta a Cristo, maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley? Si a mí alguien me pregunta, Samuel, ¿cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? Lo miro con cara de perro y le digo, déjame en paz. Estaba preguntándole al maestro la pregunta que se le hacía a un niño en la sinagoga. ¿Y qué hizo Jesús? Respondió a la pregunta. Y le dijo, mira, el primer mandamiento es este, pero no te vayas, que te voy a dar un segundo que tiene tanta importancia como el primero. Paciencia, ánimo largo, disposición a aguantar en el sentido de soportar aquello que no es bien comprendido o a soportar a los que no comprenden bien y a insistir en aquellos que necesitan recuperar la verdad que tal vez han perdido. Con paciencia. ¿Y con qué más? Con doctrina. De nuevo lo mismo. La doctrina es la exposición de la Biblia en cualquier momento en el ministerio pastoral y en el ministerio de enseñanza. Hermanos amados, hay muchos discursos hoy en el púlpito cristiano que carecen de Biblia. Hay mucha buena reflexión, hay mucha predicación motivadora en la que Dios no está hablando. El creyente viene a la reunión congregacional para oír a Dios, mucho más que para hablar con Dios. A veces nosotros venimos y decimos, bueno, lo más importante del culto es la alabanza y la oración porque nosotros alabamos a Dios y dialogamos con Dios. Bueno, está muy bien. Está muy bien, es necesario, es imprescindible, pero yo vengo y me siento en el templo para escuchar lo que Dios me dice, no para decirle cosas a Dios que Él ya conoce. Predica con paciencia y doctrina. Ahora, ¿cuál es la razón por la que Pablo al final de su vida, en lugar de estar contándole a Timoteo, mira Timoteo, estoy pasando esta necesidad y tengo aquella nostalgia, etcétera, etcétera, lo que sea, le está presentando, le está demandando en los últimos renglones de su carta una disposición a un ministerio eficaz?
La razón para el compromiso, para el que está hablando a Timoteo, es muy sencilla. Mira el versículo 3 y 4 si tienes tu Biblia ahí delante. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. El pueblo de Dios llegará a un momento, o los oyentes, porque no solamente hay creyentes en la reunión eclesial, los oyentes tendrán un tiempo, vendrá un tiempo en que no quieren oír más que novedades. Lo de siempre no les vale. Dice, tendrán comezón de oír, buscarán maestros que les prediquen aquello que quieren oír. Comezón de oír, y ahí hay médicos entre vosotros, es esa irritación que produce la necesidad de rascarse. Comezón de oído, metes el dedo y te rascas porque está molestando, te tienes picor y crees que con eso solucionas el problema. Lo que dice aquí espiritualmente hablando Pablo es que va a venir un tiempo en que la gente buscará a los maestros que le interesa para que le digan lo que quieren oír. Y se amontonarán maestros de este tipo. A lo largo de este periodo largo de pandemia, llamada así de esta manera, que estuvimos cerrados en casa durante mucho tiempo, en algún momento yo buscaba algún mensaje para oír en Internet, acudí a Internet, a YouTube y a otros muchos para oír. He escuchado verdaderas barbaridades, pronunciando discursos en el nombre del Señor y concluyendo, Dios os bendiga. ¿Bendiga qué? ¿Ha estado presente Dios en el mensaje? La consecuencia es grave. Esto hace apartar de la fe, es decir, del fundamento de la fe. Y el problema ocurre entre las iglesias. Estaba esta semana pasada en Suiza para tener la primera conferencia presencial después del tiempo de cierre de actividades en toda Europa. Estaba en Suiza. Hablaba con los líderes de la iglesia y me decían, ¿sabes una cosa? Nos estamos dando cuenta de que cada vez la gente tiene menos conocimiento de la Biblia. ¿Y sabes por qué? Primero, porque no la leen. Segundo, porque no la estudian. Tercero, porque no la oyen en la predicación. La Biblia es Dios hablando a su pueblo. Y estos que no reciben, no conocen, no tienen una clara formación en doctrina, dice el apóstol Pablo que se apartan de la verdad y se vuelven a las fábulas. Es decir, se vuelven a aquello que no tiene contenido ni tiene fundamento. ¡Cuánta pérdida de tiempo en cuestiones que no tienen ningún tipo de valor! Discutimos asuntos que no son doctrina fundamental. Por ejemplo, no podemos negar la realidad de la venida de Jesucristo prometida por Él. Esto es doctrina fundamental. Ahora, lo que no podemos es pelearnos por cuándo va a venir. Algunos piensan que va a venir antes de la tribulación, otros en la mitad de la tribulación, otros al final de la tribulación. Y todas estas cuestiones a veces generan absolutamente fábulas que ocupan el pensamiento y no producen ninguna bendición espiritual. ¿Cuántas personas están siempre pensando en que los acontecimientos que se producen en el mundo de hoy es el cumplimiento de la profecía A, B o C? Cuando realmente son acontecimientos que se producen en el mundo que nada tienen que ver con el cumplimiento profético por regla general. Se discuten de cosas y se vuelven a las fábulas. ¿Y cuánta fábula hay en el mundo evangélico proclamada como mensaje de Dios? Cosas que no tienen fundamento y que destruyen la vida cristiana o que convierten a los niños en infantiles. Satanás quiere esto. Porque es precisamente cuando hay infantiles en la iglesia cuando a él es fácil introducir en la iglesia cualquier viento de doctrina y arrastrarlos de un lado para otro. Ahora Pablo le dice, mira, predica la palabra, exhorta con la palabra, anuncia la palabra, predica doctrina, predica lo que Dios quiere que prediques y prepárate, Timoteo. Versículo 5. Tú sé sobrio en todo,
soporta las aflicciones. Cada vez que tú quieras vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerás persecución. Vaya aliento. Vaya aliento. El día 26 del mes pasado se cumplieron 40 años de ministerio pastoral mío en la misma iglesia. Si quieres que te diga desde la experiencia humana, muchos de esos periodos de los 40 años han sido problemáticos en mi vida. Con dificultades, con sinsabores, con incomprensiones. Pero lo que me dice el apóstol Pablo en este versículo es: cumple el ministerio. El ministerio tendrá problemas y dificultades, habrá momentos de inquietud e incluso de lágrimas. Forma parte del ministerio. Porque así ocurrió con el gran ministerio del ministro por excelencia, que es Jesucristo. Pero sé sobrio. ¿Sabe lo que dice? No pierdas la cabeza en ningún momento. Que ninguna circunstancia impacte de tal forma en tu vida que tú no sepas lo que reaccionar, cómo reaccionar, ni lo que tienes que decir. Sé sobrio. Sobrio es el antónimo de ebrio. Un ebrio es aquel que no sabe, por causa de la ingestión alcohólica y de los efectos del alcohol, no sabe qué cosa tiene que hacer. Tú sé sobrio, mantente en medio del sufrimiento, capaz de razonar convenientemente, soporta las aflicciones, aguanta las dificultades. Es lo que debe esperar aquel que predica la doctrina conforme a la voluntad de Dios. Añade algo, cumple el ministerio, ocúpate de la evangelización. El Timoteo no cabe duda que tenía don de maestro y con toda seguridad don de pastor, y Pablo lo enviaba a las iglesias para corregir ciertas cosas, para puntualizar doctrina, para arreglar o colaborar en el arreglo de conflictos, etcétera, etcétera. Pero aparentemente, por lo que se deduce del entorno histórico de Timoteo y de los escritos bíblicos, Timoteo era un hombre que tenía un carácter un tanto introvertido y que le costaba enfrentarse a dificultades o a personas. Pablo tiene un colaborador que es Tito, que ese es el tanque, el blindado, el tanque de ataque de Pablo. Le dice: mira, te voy a dejar en Creta porque hay problemas, hay que poner orden ahí. Déjalo, Pablo, déjalo a mi cuenta, no te preocupes, olvídate de esto. Cuando hay un problema muy serio en Corinto, ahí está, y ahí está funcionando porque tiene un carácter muy especial. Pero Timoteo no. Evangelismo no es predicar el evangelio, es conducir también a los que creen a la doctrina fundamental. Y esto es complejo, sobre todo en el mundo helenístico romano de aquel tiempo, en donde hay dioses, hay costumbres, hay tradiciones, hay gente que no entiende ciertos principios de ética cristiana, de forma de culto, etcétera, etcétera. Y le dice: tienes que cumplir esta obra porque es necesario que hagas la obra y que cumplas el ministerio. De otra manera, ejercita tus dones. Dios me está llamando a mí al término de mi experiencia pastoral. Me está llamando y me dice: yo te he dado unos dones, ejercítalos. Porque es el ministerio que tienes, mientras yo no te llevo a mi presencia. Ahora, todo esto es importante. Yo ruego que lo estudiéis, lo reflexionéis. No tenemos tiempo para extendernos en esto. Paso a la segunda cuestión del capítulo, el informe. Versículo 6. Estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. La sentencia está dictada. Pablo es condenado a muerte. Cuando visité una vez Roma hace tiempo, casi siempre te llevan a la Mamertina, donde no hay duda que Pablo estuvo preso en su primera prisión, pero hay otra prisión en la ciudad que no se enseña habitualmente a los turistas porque no cobran entrada por visitarla. Es una pequeña prisión que estaba bajo la tutela de los soldados que custodiaban al emperador, la guardia pretoriana. Allí se ponían, se colocaban, se recluían
a los presos condenados a muerte que eran peligrosos o que tenían que ser custodiados de una manera especial. Allí estaba Pablo al final de sus días, y de su celda húmeda por las filtraciones del río que pasa por la ciudad, va a ser sacado y llevado a un lugar donde todavía se conserva la piedra de las ejecuciones, una piedra redondeada en forma de pirámide truncada, donde se colocaba la cabeza del reo encima de la piedra y con una espada se cercenaba el cuello y moría. Y dice Pablo, yo estoy preparado, seleccionado. De la misma manera que cuando se seleccionaba el Cordero Pascual se mantenía ahí dentro hasta el sacrificio, así es el ejemplo que Pablo pone aquí. Estoy para ser sacrificado, pero dice el tiempo de mi partida no es desesperación, es cambio de posición. De un ministerio terrenal a una posición posicionalmente y personalmente con Cristo en lugares celestiales. Y Pablo da el primer informe personal. Etapa concluida. Versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Tres grandes bendiciones en el ministerio de Pablo, que resume el ministerio del apóstol. Victoria en la batalla, ha sido cuestionado, ha sido perseguido, humanamente hablando. Yo no hubiera aguantado lo que Pablo aguantó. Indudablemente Pablo extiende el evangelio a todos los lugares y en esta batalla victoriosa él tiene que reconocer que no fue Pablo, sino la gracia de Dios con Pablo. ¡Qué bendición! Mira el pasado como victoria de Dios y él como instrumento en esa batalla espiritual, la carrera concluida. Pablo sabe que no tiene ya más que hacer, que su ministerio ha terminado. Ha cumplido todo lo que le había sido encomendado, ha habido fallos y problemas, al fin y al cabo es un hombre, pero la gracia de Dios condujo el ministerio de Pablo al éxito final. Y Pablo dice, mira, he guardado la fe. Aquellos que venían de otras iglesias, como en el caso de Galacia, y que decían que Pablo no estaba predicando toda la verdad y exhortaban a los cristianos recién convertidos a las prácticas del judaísmo, Pablo mantiene la fe, la única y verdadera fe. No claudica. Nuestro mundo es un mundo de claudicaciones. La sociedad de hoy es cada vez una sociedad más relativizada. Y al relativismo de hoy sucede un relativismo mayor de mañana. Y los cambios sociales son continuados hasta el punto de que si tú dejas de observar ciertos aspectos de la sociedad, en una semana notas el cambio. No así la verdad. Mantiene la fe. Ahora, el final del tiempo está descrito por Pablo de una forma muy emotiva. Yo no puedo leer esto sin emocionarme. En primer lugar, ve el futuro. Versículo 8. Por lo demás, he terminado. ¿Y ahora qué te espera, Pablo? Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Delante de Pablo no está el cadalso. Delante de Pablo no está la ejecución. Delante de Pablo está la corona de justicia. No solo para él, sino para todos los que aman su venida. La venida de Cristo se ama por aquellos que están guardando la fe. Si a ti te anuncian que Cristo va a venir mañana y tú te das cuenta de que tu fe está claudicando y que tu vida tiene muchos problemas,
estarás inquieto porque te vas a encontrar con el Señor y vas a tener que rendir cuentas de la situación. Ahora, el que ama la venida es aquel que dice, Señor, mi vida es tuya, mi ministerio es para tu gloria, mi servicio es comprometido contigo, solo espero el encuentro con el Señor. Y Pablo espera el encuentro con Cristo que va a cambiar la celda húmeda por la gloriosa dimensión de la presencia del Señor, que va a cambiar el cuerpo cansado y envejecido por un cuerpo transformado a la semejanza de Cristo. Pablo mira al futuro. Pero en medio de esto, añora a su amigo. Versículo 9. Procura venir pronto a verme. Oh, Timoteo, cuánto me acuerdo de ti, de las experiencias del tiempo de oración, de las inquietudes, de la enseñanza, del compañerismo. Amigo mío, procura venir pronto a verme. Él sabe que está para ser ejecutado en cualquier momento. Y lo que le está diciendo a Timoteo es, si no apuras y vienes, posiblemente ya no me veas. Tiene la necesidad de un amigo. Segunda cuestión emotiva. Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Sabes? Nadie de mis conocidos está conmigo. Demas se fue al mundo. No quiere decir que claudicó de la fe. Simplemente tomó un camino diferente. De una vida de compromiso solo con el ministerio de Cristo, pasó a sus negocios personales. Pasó a una vida no licenciosa, seguramente, con toda seguridad, era un cristiano, compañero de Pablo, pero dijo a Pablo, Pablo, mira, yo no quiero seguir con esto, voy a mis asuntos personales. Demas me ha desamparado amando el mundo, se ha ido a Tesalónica. Crescente lo envié a Galacia. Las iglesias de Galacia siempre tienen necesidad de alguien y envía a Crescente. Tito a Dalmacia. De modo que él distribuye a sus colaboradores para el bien de la obra, los envía a las iglesias, pero él se queda solo. ¿Qué dice? Versículo 13. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Dos cosas. Pablo tiene frío en el cuerpo y en el alma. Pablo está en la celda sin capote cuando fue hecho prisionero por segunda vez en casa de Troas, en casa de Carpo. Los soldados lo tomaron como estaba y lo trajeron. No pudo recoger ninguna cosa personal. En esa celda húmeda, el capote abrigaría el cuerpo de Pablo y Pablo escribe entumecido de frío. Oh, hermanos queridos, no hay un creyente en todo Roma que se acuerde de Pablo y le lleve una manta. No, porque todos me han desamparado. El cuerpo del siervo de Dios tiene que ser cuidado. A veces pensamos que el cuerpo no tiene importancia. Primero es templo del Espíritu Santo y lo que Pablo dice es, tráeme algo con que cubrir mi cuerpo. Pero algo más. Necesito calor en el alma y el calor del alma lo da el recurso de amparo de la palabra de Dios. Tráeme los libros. Los libros probablemente sean partes del Antiguo Testamento, los pergaminos. Tal vez sean los escritos apostólicos que ya estaban circulando. Tráeme lectura espiritual. Pero Pablo, si tú conocías la Biblia tremendamente antes de convertirte, si Dios te reveló cosas, si tú has escrito epístolas, necesito leer la palabra de Dios. Hermano mío querido, no importa los años que tú tengas. La Biblia es necesaria y esencial para la vida del creyente. Tráeme los libros. Recuerda a Timoteo que hay personas en su entorno que no lo han desamparado, están presentes, pero lo están afligiendo.
Y cuando vino el juicio, Timoteo, cuando yo fui llevado delante del emperador, probablemente en el primer juicio fue liberado porque no aparecieron los testigos de cargo, los acusadores, pero en esta ocasión Pablo necesitaba testigos a su favor que dijesen que aquellas acusaciones que le formulaban no eran así. Pero no hubo nadie que estuviera al lado de Pablo en esa ocasión. Nadie estaba. Pero mira la bendición tremenda, versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado. Estuvo a su lado. Es decir, ¿qué compañía puedes necesitar más si tienes a Cristo a tu lado? Si el buen pastor está conduciendo tu camino, puedes descansar tranquilamente en él. El Cristo a su lado le estuvo dando fuerzas. Hoy las fuerzas se debilitan. ¿Cuántas veces yo siento, y a medida que pasa el tiempo más, siento debilitarse mis fuerzas físicas y mis fuerzas espirituales? Y en ese momento el Señor viene a mi lado y me dice, como dijo a Josué, no temas, yo estoy contigo. Y esta presencia del Señor le permite a Pablo concluir hasta el último instante su misión y ser librado del peligro extremo. ¿Qué más? Seguridad en las pruebas que aún vienen. Versículo 18. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Libre de cualquier cosa que no corresponda a la voluntad de Dios y al mismo tiempo libre para hacer la obra. Y él termina con una expresión de gratitud muy parecida a la doxología de Judas. Y dice el texto bíblico, a él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es el término del ministerio de un hombre. El ministerio se acaba. La vida termina. El entorno es malo. El desaliento puede estar produciéndose. Pero lo que tengo muy claro es que hay una visión celestial que cubre cualquier situación adversa en el sentido humano. A él sea gloria por los siglos de los siglos. ¿Cómo termina? Con saludos a los amigos. No hay rencor. No hay inquietud. Porque Cristo es todo para Pablo. Y concluye con la bendición apostólica. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Es decir, Pablo dice a Timoteo, mira Timoteo, lo que tú necesitas, la fortaleza que necesitas, el consuelo que necesitas, el ánimo que necesitas, la orientación que necesitas, se llama Cristo. Y todas estas reflexiones anteriores yo he querido conduciros a Cristo. Cristo. Solo Cristo. Nada más que Cristo. Es aquel que tiene el poder para hacernos más que vencedores y llevarnos de triunfo en triunfo siempre. Yo pido a Dios que esta sencilla reflexión pueda traer consuelo a nuestra vida y que la enseñanza del Espíritu para nosotros, para ti, para mí, en medio de las dificultades que todos tenemos sea esta. No mires a tu entorno. No te mires a ti. Mira a aquel que estando en ti está a tu lado siempre. Y levanta por la fe tu mano y toma la mano de aquel que en gracia sostiene tu ministerio. Y levanta tu visión de las circunstancias que tienes cerca de ti, rodeándote día a día y de los problemas. Y mira la mansión celestial, en donde Cristo te recibe para darte el abrazo fraterno, estar a tu lado siempre y decir las palabras de la parábola. Bien,
Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Que Dios añada su bendición sobre la vida de cada uno de vosotros. A Él sea toda la gloria.